Bien, pues bienvenidos sean todos nuestros invitados a esta ya tradicional plática de los jueves. Les recordamos que esta transmisión está dirigida particularmente a los alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología, además de todos los productores pecuarios que tienen a bien acompañarnos aquí en estas pláticas. Le damos también una especial bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Eleazar González de la Universidad de Lincoln, a quien me voy a permitir hacer una pequeña presentación de todo su perfil, de todo su currículum. El doctor Eleazar Ubaldo González tuvo su primer formación como profesional en 1991, ingeniero agrónomo, especialista en zootecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo, en Texcoco, México. Para el 1997 realiza una maestría en ciencias en economía por el Colegio de Posgraduados en Montesillo, Estado de México. El 2001 también realiza una maestría en ciencias en economía agrícola por la Universidad de Missouri, en Columbia, USA, Estados Unidos. El 2007 toma el grado de doctor en sociología rural por la misma Universidad de Missouri. El área de interés de nuestro invitado, obviamente, es la sociología económica de la agricultura orgánica y sustentable, con todo el interés que radica en ello. Ha obtenido cualquier cantidad de premios en investigación y extensionismo en la agricultura. También tiene una vasta cantidad de artículos de investigación y publicaciones, así como una serie de actividades voluntarias con algunas organizaciones, incluso empresas. Pues sea usted cordialmente bienvenido, doctor. Tiene la palabra si nos hace el favor de compartir ya su presentación con el tema que iniciamos el día de hoy, que es precisamente economía agrícola y extensionismo rural. Sea bienvenido, doctor. Muchas gracias por su apoyo. En nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Zootecnia en particular, de nuestro director, el doctor Carlos Ortega, le damos la más cordial de las bienvenidas y le agradecemos mucho su apoyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación y voy a proceder a compartirles la charla que preparé para ustedes. Tiene un enfoque mezclado, no necesariamente zootecnista, tiene un enfoque mezclado también a la agricultura, a la ecología, a la sociología, a la economía, como su nombre lo indica, ¿no? ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, señor, perfectamente. Gracias. Bien. Okay. Ven, nada más quiero asegurarme que vean lo que es correcto. ¿Ven una sola pantalla o ven dos? Una sola, maestro. Muy bien. Una sola, está bien. Tengo dos pantallas yo acá. Tengo dos monitores más bien, ¿no? Muy bien. El tema con el que quisiera empezar esta plática y desarrollar un poco de discusión sobre esto se llama agricultura sustentable y emprendimiento inclusivo y desarrollo comunitario. Este tema pues tal vez sea, disculpen, tal vez sea un tanto novedoso para muchos de ustedes, pero realmente pues esto es lo que se combina, ¿no? Sin una cuestión no existe la otra. O sea, son tres pilares de sustentabilidad, ¿no? Empezamos con cómo o qué prácticas dejan huella ecológica o qué prácticas dejan una huella sustentable de los sistemas de producción.
Entonces, para esto preparé una pequeña tabla donde puse diferentes actividades o atributos de los diferentes sistemas de producción. Y a partir de ahí nosotros podemos empezar a introducirnos a lo que es la agricultura sustentable, ¿no? Ya cada quien tiene su criterio, su base científica para justificar qué es sustentable o qué no es sustentable. Este tema de la sustentabilidad ha sido muy controversial para mucha gente, sobre todo también en la ciencia, ¿no? Hay gente que hace ciencia y usa el concepto. Excuse me, no, perdón. Todo bien. Bueno, voy a proceder a mostrar esta tabla. La tabla incluyo aquí diferentes atributos en la agricultura y en la parte de arriba a mano derecha están los 3 sistemas de producción principales, ¿no? Tenemos sistema de producción convencional, producción orgánica y producción sustentable, que es la más cercana a la ecología, ¿no? O producción ecológica. Si nosotros hacemos una pequeña analogía de cada atributo, por ejemplo, ¿qué sistema de producción usa monocultivos, no? Entonces sabemos que ese normalmente y siempre desde la Revolución Verde se ha establecido en la agricultura convencional, ¿no? Entonces, por acá voy a marcar con un color, vamos a escoger un verde a ver si da por aquí. Por ejemplo, aquí es una actividad que se practica demasiado en la agricultura convencional, los monocultivos, ¿no? Por eso tenemos un sistema de mercados, ¿no? De mercado de commodities, que es sobre todo el maíz, la soya, el frijol, el trigo, donde tienen un mercado diferente a los mercados de productos tradicionales. En el monocultivo se usa en la agricultura orgánica, pero no mucho. La idea de la agricultura sustentable es que no se use, ¿no? Que sea una diversidad de cultivos. Después tenemos otro atributo, diversificación de cultivos, que no se ve en la agricultura convencional, se ve más en la agricultura orgánica y se ve mucho más en la agricultura sustentable, ¿no? De la misma manera, el uso de insumos sintéticos, que es bien común en la agricultura convencional, que lo puedes llenar todo si quieres. En la parte orgánica existen insumos que son regulados y también se usan, pero tienen otra concentración diferente. Entonces vamos a poner un puntillo ahí nada más, ¿no? En la cuestión de la ecología o la agricultura sustentable, se trata de no usar insumos sintéticos porque no sustentan la vida. En este caso no sustentan los principios de sustentabilidad, de los que les voy a hablar un poco más adelante. Los organismos genéticamente modificados, que los conocemos acá como GMO, son usados en la agricultura convencional, no son permitidos en la orgánica y no se usan o no se deben usar en la sustentable. Aquí este concepto de CAFO, que es relacionado a la producción de ganado, en este caso es el confinamiento de animales en espacios muy cerrados. Se usa mucho en la producción convencional, aquí no, ni acá tampoco. Irrigación intensiva, la usan mucho aquí. Aquí se hace un mejor manejo, y aquí se hace todavía un poco, se mejora la cuestión porque ya se buscan alternativas de manejo del agua, ¿no? Que no necesariamente, pero es de manera intensiva. También hablamos de labranza de conservación o labranza intensiva. Acá se sigue usando, aunque ya existen otras tecnologías, pero desafortunadamente se combinan con insumos sintéticos para no hacer labranza cero, ¿no? En la cuestión orgánica se minimiza la labranza y la agricultura sustentable trata de no usar cero labranza. Trata de usar cero labranza y no usar labranza intensiva. Eso es lo que quiero decir con sustentable.
Aquí hay una cuestión, por ejemplo, la agricultura orgánica que ha sido y ha tomado más auge en los últimos años, pues necesita una certificación, ¿no? La convencional no te certifican, o sea, en la agricultura orgánica, pues sí, tienes que reunir los requisitos de, no le hagan caso a este, es el que sigue acá. Necesito borrar ese para que no se confundan. Okay. Ok, en la parte sustentable tú no necesitas otra certificación, aunque existe un sistema de producción que se llama naturalmente crecido o que se produce de manera natural, y existe un proceso de certificación que viene a través de la comunidad o miembros en la comunidad que avalan si tú estás haciendo prácticas naturales o sustentables, pero no es a través del gobierno, es a través de la comunidad, en este caso, de la agricultura sustentable. Los insumos orgánicos son ampliamente usados acá. Aquí no se usan, pues ya tienen los otros. Acá se usan también, se pueden usar, te recomiendan usar si no existe una manera, pero en mínima cantidad, si no existe una manera de control, por ejemplo. De repente tú tienes un problema que si no lo usas pierdes tu cultivo también, ¿no? Entonces tienes que usar lo más cercano, lo más sustentable posible. Hay una cuestión acá que involucra a los conceptos de los que estamos hablando, que es la parte de interacción en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, el convencional, en vez de crear desarrollo comunitario, pues lo ha limitado, ¿no? Muchas, sobre todo aquí en Estados Unidos, muchas zonas rurales se han estado despoblando, ¿no? En cambio, el sistema orgánico, pues, empieza a crear esto, empieza a crear más desarrollo comunitario, y el sistema sustentable, pues, es todavía más, ¿no? El único detalle con el sistema sustentable es que se basa en la integridad del productor, en la integridad del uso de los recursos, ¿no? Y eso es una forma de pensar que tiene que ser desarrollada. En los países desarrollados se tiene, en los países que no están o que han adoptado prácticas convencionales fuertemente, es bien difícil hacer esa transición de una manera de pensar a la otra. Agricultura regenerativa, que incluye la ganadería, ¿no? El convencional no la usa, o si la usa, pues la mezcla con otras actividades, o sea, deja de ser sustentable. El orgánico le está usando, y el sustentable, pues eso se trata de regenerar los suelos, regenerar los sistemas de producción. Sobre todo, por ejemplo, en la cuestión de la ganadería, con los manejo intensivo y manejo holístico de las praderas, ¿no? En este caso, haciendo, por ejemplo, productores que hacen grass feed intensive, o es la intensificación del manejo de los pastos o alimentación de ganado con pastos. ¿Qué da todo esto? ¿Cómo está la cuestión de la relación beneficio-costo en cada sistema? Pues es muy alto, ¿no? O sea, se usan insumos, pero la relación beneficio-costo es buena. En la cuestión orgánica todavía es muy buena, por la cuestión de que el mercado orgánico tiene acceso a consumidores que tienen dinero y pueden pagar más, ¿no? En la cuestión de la sustentabilidad es mucho más costoso, pero si se llega, o si la comunidad llega a un punto de aceptar esa persona o ese productor que hace prácticas sustentables y llega con una certificación de que es naturalmente crecida la producción, eso tendría un mercado grandísimo, un precio de paga grande, ¿no? La tasa de retorno, hay que aclararla, acá no es tan buena como acá. El cambio climático es un factor que se debe considerar, ¿no? O sea, las cuestiones que estamos viviendo actualmente con climas o con temperaturas desiguales y eventos naturales que no se esperan o que de repente suceden y no lo esperas como sucede, eso es parte del cambio climático y se atribuye más
a la agricultura convencional es una externalidad negativa en este caso de la agricultura convencional. Contrariamente, sería una externalidad positiva sobre todo en la cuestión de manejo sustentable, ¿no? Con la integración de la captura del carbono en el ambiente, en el suelo, y el manejo de otras tecnologías. Acá se usan tecnologías, pero todavía la contribución al cambio climático o a afectar de manera negativa las condiciones del ambiente son significativas. Se ha dado o sea, las justificaciones son, antes no se usaban antes se usaban toneladas, ¿no?, de agroquímicos, ahora se usan pequeñas dosis, pero esas son las cuestiones que se están investigando, que se está desarrollando ciencia y todavía estamos pues en ese proceso, ¿no? Bueno, con esta nos podemos brincar al concepto, o sea, ¿qué vendría siendo agricultura sustentable? Me imagino que la audiencia, la audiencia de hoy, ya tiene una idea qué es la agricultura sustentable. No sé si podrías hacer un poll, si sabes cómo hacer un poll. ¿Quién es mi host? Y Antonio. ¿Quién es de host acá en la presentación? Disculpen. Es César Quintana. César, ¿tú has hecho polls para hacer un survey adentro del grupo antes? No, señor, no. No. Ok, bueno, entonces lo vamos a dejar ahí. Correcto. Muy bien. Bueno, en resumen, basado en el concepto anterior, acá les dejo este link. Este link es un programa que estuve desarrollando hace como del 2015 al 2018. Es un award de 3 years, o un grano, un fondo que me dieron. Y la idea era investigar hasta qué punto, por ejemplo, productores latinos acá en Estados Unidos practicaban agricultura sustentable, qué factores estaban limitando que ellos lo hicieran. Entonces, es un link que está al público y lo pueden consultar. De la presentación estoy usando ese link para darles información. Entonces, ¿qué vendría siendo la agricultura sustentable? Es un sistema de producción que sigue prácticas de producción agroecológicas para mejorar la fertilidad de los suelos, el cual sistemáticamente crea un ambiente biológico para sostener el organic matter o suelos ricos en materia orgánica, la calidad del agua, el manejo del agua, así como aire limpio en las unidades de producción. Esto consecuentemente una vez establecido, va a reducir los costos de producción del productor. No estamos hablando de grandes extensiones de tierra, aunque también se está dando acá en Estados Unidos, hay grandes extensiones de tierra que están usando estos sistemas. Eventualmente reduces costos de producción y tus ganancias van a crecer. Esto refleja también externalidades positivas en las comunidades donde estos sistemas de producción se desarrollan. Estamos hablando de zonas rurales o pueblos pequeños. Entonces, basado en esto, ¿cuáles serían los principales o los pilares de la agricultura sustentable? Esto acá se usan 3 pilares principales o 3, acá le dicen las 3 P también, que es Protection, Profit and People. Significa, por un lado, proteger el medio ambiente o proteger los recursos naturales. El otro es que sean rentables las unidades de producción. Si no hay ganancia, pues el caso tiene producir, ¿no? O sea, estás tirando tu tiempo. Y la otra condición, y es necesaria, es que exista un efecto positivo en las comunidades, que la gente en la comunidad pueda tener acceso a esa producción y que puedan las economías o
los ingresos que tiene la gente de otros recursos, de otras fuentes, de otras industrias, se reintegren en la misma comunidad a través de comercializar y desarrollar mercados locales de los productos agrícolas. Esto incluye también el ganado, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos no existen los rastros como tal, existen los butchers, que son las pequeñas empresas privadas que tienen matadero. Pero también existen las grandes empresas que no dejan que sean las pequeñas, ¿no? O sea, esto ya es un tema también para discutirlo, porque eso es parte de, o son las limitaciones de ser sustentable, ¿no? Si existen monopolios o grandes empresas controlando los mercados, pues eso ya también es una cuestión de análisis. Aquí nada más les puse esta foto porque ahora en Estados Unidos nosotros ya podemos crecer hemp. El hemp es una planta, es cannabis sativa, es una planta relacionada a la cannabis indica o la marihuana, ¿no? En este caso, nosotros estamos explorando la posibilidad de usar este tipo de cultivos para generar también parte de la sustentabilidad, ¿no? Estos cultivos ya eran cultivos hace muchos años acá que creaban agricultura sustentable y no solamente en la agricultura, en otras industrias. Entonces lo puse ahí como un ejemplo para que conozcan un cultivo que es resiliente en este caso, ¿no? Tengo entendido que en México también ya están avanzando en esto, en la regularización de la producción del hemp. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona la agricultura sustentable con el emprendimiento inclusivo? ¿Qué es lo que estamos tratando de comunicar, ¿no? O sea, agricultura sustentable, emprendimiento inclusivo y desarrollo de la comunidad o desarrollo comunitario. Tenemos que, primeramente, una de las limitantes que nosotros, por ejemplo, en el estudio que les enseñé hace ratillo ahí, hay otros estudios que también hemos trabajado acá, pero, por ejemplo, acá existen los grupos minoritarios, ¿no? Que la mayoría del tiempo y siempre han argumentado los grupos o miembros de los grupos que se sienten de alguna manera relegados en el acceso a los recursos, que normalmente estos recursos se destinan a los productores grandes o productores que tienen capacidad, ¿no? de desarrollo de la agricultura, o sea, tienen más recursos o tienen las instalaciones necesarias para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando un productor nuevo o un productor pequeño que no tiene suficientes recursos no puede accesar a este tipo de programas, pues se siente excluido, ¿no? O sea, es una actividad que él no puede desarrollar por lo mismo que siente que no tiene un apoyo. Acá eso es una cuestión que se ha estado trabajando mucho y se ha estado dando mucho apoyo o se ha desarrollado un esquema para apoyar a esas comunidades que se sienten relegadas, ¿no? Estamos hablando de los African American o afroamericanos, estamos hablando de los latinos o de otras minorías, ¿no? Entonces, emprendimiento inclusivo necesariamente requiere que existan programas que incluyan a esas minorías. Y en muchas economías los hay. Ahora, la cuestión es, ya, sí están ahí, pero no es tan fácil accesar a ellos. Entonces, ahí hay otra condición de inclusividad, ¿no? Que para poder accesar, por ejemplo, en un préstamo para comprar granja, que es bien popular y que se llama Farm Ownership Loan, tú necesitas tener o probar que tú tienes un plan de negocio, que tienes experiencia y que tienes capacidad de pago. Entonces, uno de los problemas que tienen esos pequeños productores o esta gente que no tiene acceso a estos programas es precisamente eso, ¿no? Que no tiene incluso la capacidad para desarrollar esos requisitos y presentarlos. Si estamos hablando de productores latinos, son productores que
inmigraron acá a Estados Unidos y no terminaron a veces ni la primaria en México, ¿no? O sea, esto para ellos es algo que no pueden hacer, es completamente exclusivo, ¿no? Ahora, si le dice a un African American, él tiene ese sentimiento también de que ha sido relegado históricamente, ¿no? por el gobierno. Entonces, la cuestión acá es que si no existen programas que sean muy específicos para las necesidades demográficas de esas poblaciones, va a ser muy difícil que se dé la inclusividad, ¿no? Otra relación es la parte que les mencioné. O sea, normalmente el emprendedor agropecuario no va a poder emprender porque la mayoría de las veces no cuenta con un plan de negocio, ¿no? No tiene una idea clara de cómo va a ser su desarrollo económico en un ambiente completamente difícil, porque la agricultura es bien riesgosa. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en estos lugares acá, ¿no? Donde de repente no llueve, de repente no tienen las condiciones, o se viene un tornado, se viene una cuestión que te destruya los cultivos. Es algo que bien difícil para un productor empezarle por ahí, porque existen alternativas económicas más viables, ¿no? Y que te dan más dinero. Entonces, no le es rentable a un productor empezar a un agronegocio si no tiene bien claro las cuestiones de riesgo y cómo va a tener su retorno de inversión de manera positiva. Ahora, es bien importante tener mentores, ¿no? O sea, acá normalmente, o en todos lados, alguien quiere empezar como empresario, como un nuevo productor. Necesita un guía, alguien que le diga, mira, por aquí están los errores o por acá no están los errores. Entonces, si no existe esa inclusividad, estamos hablando de emprendimiento inclusivo, pues esto se va a limitar, o sea, va a ser muy difícil para nuevos empresarios, ¿no? Ahora, el capital de entrada, o sea, para entrarle a la producción, si no tienes tierra, pues simplemente es muy alto, ¿no? Hay gente que ya tiene recursos o tiene familia que tiene recursos, para ellos se les facilitaría un poco más, porque hay que tener un plan de negocio para ello, ¿no? Ahora, en la cuestión de la comunidad, porque ya eres productor, estás produciendo, pero estás conectado a la comunidad, o sea, la comunidad te reconoce como un productor, o cómo vas a empezar a desarrollar tus redes de conexión de tal manera que muevas tu producción, ¿no? O sea, puedes tener un plan de mercado, tienes un plan de publicidad o marketing, pero si no hay un apoyo comunitario, o sea, esa es parte de la sustentabilidad, o sea, que la gente se comprometa a comprarte, o sea, no nada más es de decir, bueno, voy a desarrollar economías locales, voy a empezar a promover el desarrollo comunitario a través de esa vena o de esa línea. Bueno, requiere un poco más. Entonces eso es bueno, sobre todo en comunidades que crean una conexión con los productores. Ahorita un poquito más adelante les voy a decir cuáles serían esas conexiones. Y también cómo evaluarías esa capacidad de conexión. Bueno, vamos con la otra pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo nos desarrollamos? Para darle seguimiento a la otra, ¿cómo nos desarrollamos o cómo se relaciona la agricultura sustentable con el desarrollo comunitario? El desarrollo comunitario implica una estructura de capitales, y desde el punto de vista del productor, si no existe esa estructura, es bien difícil conectarse a los mercados, conectarse a la comunidad donde están los consumidores. Acá en Estados Unidos, nosotros estamos promoviendo mucho el desarrollo de mercados locales.
Pero una de las cuestiones más importantes para un productor es que tenga una estructura de capitales fuerte o muy densa. En este caso estamos hablando en este caso, para el lado del productor, les voy a comentar sobre estos 4 capitales. El capital humano, estamos hablando de gente que tenga o que entienda los principios básicos del negocio, ¿no? Los principios básicos de la producción, que tenga cierta, su educación escolar es bien importante, la forma en que la comunidad lo percibe a él como una persona es importante. Ahora, el capital social, que se conecta al capital humano, pero acá vamos a estar hablando de comunidades o de productores que tienen una conexión directa o tienen relaciones directas de confianza con consumidores o con la comunidad. Entonces ahí empieza a desenvolverse una cualidad, o sea, esto no es medible, pero se entiende que tú puedes dejar tu granja o tu casa abierta y no va a pasar nada, o sea, eso se desarrolla de manera natural en este tipo de comunidades. O sea, es un ambiente donde hay confianza social, ¿no? No, el nivel de criminalidad, decir, vamos, no puedo confiar porque alguien va a venir a llevarse mis vegetales, ¿no? O alguien se va a meter a la milpa a cortar los elotes. Bueno, eso es algo bien importante que debe desarrollarse para el desarrollo comunitario. Nuestras culturas a veces es bien difícil por las costumbres que tenemos, por eso está acá el capital cultural. Entonces, ¿cómo influye el capital cultural desde el punto de vista del productor? Bueno, ella tiene una manera, una tradición, unos hábitos para hacer la conexión con las comunidades. Entonces, todo eso son factores que al final van a influir en su éxito o fracaso como productor. Otro capital comunitario es el capital económico. ¿A qué punto este productor tiene capacidad para desarrollar su granja? Si tiene acceso a crédito, si es una persona que tiene cierta solvencia. Entonces, si eres un nuevo productor y estás limitado en el capital económico, es muy probable que seas excluido del emprendimiento, ¿no? Bueno, ahora desde el punto de vista de la comunidad, ¿qué capitales son importantes para garantizar un poco más de éxito? Por ejemplo, que exista un capital físico, un capital natural. ¿Qué es un capital natural? En tu comunidad existen las presas, la infraestructura para que tu producción sea consistente. O sea, ¿cómo está la cuestión de los suelos? ¿Son suelos pobres, suelos ricos? ¿Cómo están las cuestiones de las tierras? ¿Son planas? ¿Son con laderas o son cerros? Son cuestiones de este tipo. Ahora, la parte del capital de infraestructura, eso se refiere a hasta qué punto tú estás conectado con las comunidades. ¿Existen caminos de terracería o caminos pavimentados? ¿O tienes línea telefónica o el celular agarra señal ahí en tu granja? Son factores que van a determinar tu éxito como productor. También acá incluimos el capital económico, ¿no? Porque de repente pues no existen los mercados financieros o los bancos o los recursos para accesar a la producción, ¿no? Bien importante es el capital político, ¿no? Hasta qué punto una comunidad puede influir en las decisiones de política, ¿no? En beneficio de la producción, ¿no? Entonces, estos community capitals también los pueden analizar en algunas de las referencias que les daré al final. Continuando con el mismo concepto, hay otros factores que se relacionan, ¿no? Hay factores, por ejemplo, inclusión y compromiso con la comunidad. O sea, ¿a qué nos referimos con esto, no? Mucha gente, y sobre todo si son inmigrantes a esa región o ya crecieron en esa comunidad,
ya tienen un sentido de pertenencia, o sea, ellos saben que son de la comunidad, o si se fueron de esa comunidad y se fueron a otro pueblo, ahí existe la parte de que pues no se sienten identificados en esa comunidad. Entonces hay que esa situación de sentido de pertenencia es muy importante cuando emprendes algo, que no estás esperando a que cambien las condiciones para irte, ¿no? Ahora también es importante ser voluntario, ¿no? El ser voluntario en organizaciones locales, darles un poco de tiempo, ayudar en cuestiones de lo que las organizaciones hacen, ayuda a desarrollar el capital social y a desarrollar la comunidad. Eso todo se va relacionando a qué tan densas las redes de trabajo se van a crear. Una red densa es aquella donde las conexiones entre una persona y otra son muy fuertes, que si de repente si te dice, oye, ¿me puedes ayudar? O sin necesidad de que te diga, ¿me vas a ayudar? La persona se ofrece a darte un tiempo, a ayudarte a hacer algo, ¿no? Es algo que en respuesta, la persona que es ayudada se siente en cierta manera no comprometida porque no tiene que hacerlo, pero se va dando esa conexión de solidaridad, ¿no? O sea, solidarios los unos con los otros, y el bien responde con otro bien, y eso es parte del desarrollo de la comunidad. Otro factor acá que quería relacionarlos era, ahora, acá se decide si el emprendimiento va a ser individual o colectivo, ¿no? Tú tienes que hacer ya sea el uno o el otro. Ya sea que empieces una organización sin fines de lucro, ya sea una organización de productores, por ejemplo, o si tú notas en tu comunidad una necesidad que requiere que una persona educada como ustedes que están en la universidad o que van a egresar y notan deficiencias en la comunidad, pues voluntarien y empiecen a crear organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Buscar maneras de financiarlas con fundaciones o otras instituciones, o desarrollar cooperativas de producción o empresas privadas. Todo esto requiere tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, si no existe los suficientes recursos para mantener todos los días los costos de vida de todos los días, pues es bien difícil que se dé esto, ¿no? Tendría que ser una persona con un corazón demasiado grande para... Todos lo tenemos grande, pero es más fuerte el hambre, ¿no? Ahora, en resumen, agricultura sustentable, emprendimiento inclusivo y desarrollo comunitario. ¿Qué podemos resumir de esto? Bueno, los futuros empresarios del campo necesariamente requieren de una visión que integre esos tres conceptos o esos tres elementos de sustentabilidad o para la sustentabilidad. Otra, las políticas públicas, la producción y de interés económico podrían limitarse. O sea, si esta integración de estos tres conceptos, si existen intereses económicos en el diseño de las políticas públicas, pues no se van a dar, ¿no? ¿Hasta qué medida esas políticas son inclusivas o integrativas, ¿no? Es importante considerarlo cuando se hacen desarrollo de políticas para ayudar al desarrollo de la comunidad y de la agricultura, ¿no? En este caso, agricultura sustentable. Es necesario más uso de tecnologías ecológicas y prácticas con huella sustentable. Esto va a reducir el riesgo al emprendimiento agropecuario, sobre todo en este ambiente de cambio climático, ¿no? Que cada vez es más notorio, ¿no? Otra más, en este contexto, y eso es lo que pasa, ¿no? La corporate agriculture, la agricultura corporativa que cuenta con recursos y cuenta con investors o con inversionistas, es la que va a estar haciendo la agricultura en cierta manera, y los que son pequeños o medianos productores, pues difícilmente van a poder ser incluidos en ese mercado, ¿no? En esa estructura corporativa de producción. Y finalmente, de las referencias que seleccioné de acá para que ustedes si quieren leer algo, pues aquí se las voy a dejar.
También las van a encontrar en el manual, en el link del manual que les puse al principio. Ahora, pues si tienen preguntas, acá estoy para ver en qué puedo responder. Y también, pues aquí, si quieren seguir estos, aquí tengo una página del Facebook aquí sobre a veces lo que hacemos aquí en el programa en el que estoy ahora. Ahí están los links si se interesan. Y eso sería de mi parte todo. Y gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor González. Muy interesante, además de muchas ligas que podemos consultar, ¿verdad? De donde se bajó toda esta información. Bien, estamos en tiempo para preguntas o comentarios, compañeros, los que nos están acompañando. Si tienen a bien, escuchamos, por favor. Pues yo quisiera preguntarle al doctor si nos pudiera compartir un poco su experiencia en lo que usted comentó del desarrollo de mercados locales, porque para este tipo de población que usted comentó, grupos vulnerables, como que sería algo de lo más importante, ¿verdad? Por los pequeños volúmenes de producción que manejan, o si están iniciando, cómo van desarrollando sus mercados locales. Sí, sí, claro. La estructura de mercado podría ser diferente en México. Nosotros tenemos local farmers markets, tenemos diferentes regulaciones para vender productos al consumidor final. Una de las regulaciones que tenemos nosotros es dictada por es parte de la EPA, es la que está en la Environmental Protection Agency, está en el top, pero luego hay otras regulaciones, llega el USDA. Entonces, una de las cuestiones para que facilite la conexión a los mercados y que puedes empezar de manera local es que si tú vendes menos de $25,000 al año, tú no necesariamente tienes que estar en el registro, o no necesariamente tienes que ser inspeccionado por el USDA. Entonces es un filtro que ayuda a los productores locales a empezar a comercializar lo que producen. O sea, a muchas de las veces el desconocimiento de estas regulaciones no permite que la gente emprenda, ¿no? Pero ese es un filtro que para mí es el más importante, ¿no? Porque normalmente estos productores pequeños, si tienen parcelas pequeñas, no alcanzan a vender esa cantidad. Y después de que empiecen ellos, ya sea que se pongan en un parking lot o sea en un estacionamiento, o se pongan afuera del camino, así como se pone mucha gente en todos lados, ellos sí pueden dar el salto a un mercado local, ¿no? Pagar el registro para vender ahí, ¿no? Y estar poco a poco conectándose con los consumidores. Entonces, este modelo es muy probable que sea muy parecido allá en Chihuahua. Correcto, gracias. No sé si quedó la respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Sale, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? Doctor González, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Lorenzo Buenavad. Hey, Lorenzo. Doctor, dada su experiencia en la cuestión de mercadotecnia y el fomento de la inclusividad de comunidades o de un sector de la comunidad en Estados Unidos, su experiencia, en base a su experiencia, ¿qué podríamos hacer no solo en Chihuahua, sino en muchas partes de nuestro país para tratar de alientar, recuperar cierto
esa parte de cooperativismo que quizá en el pasado hubo en las comunidades de México, pero que se ha ido cambiando. Sin embargo, pues de acuerdo a las tendencias, es como que tenemos que regresar hacia allá para buscar la sustentabilidad, buscar la mejora del nivel de vida de la comunidad y por lo que ven, lo que usted nos explica es que la comunidad en sí, el desarrollo de todos en una determinada región es la base del éxito. Entonces, en base a su experiencia, ¿qué nos podría, cómo nos podría orientar para poder hacer algo en nuestro país? Sí, ese tema es bien importante porque hace muchos años yo estaba, leí un libro, bueno, esta parte de un curso, donde, me acuerdo, el autor se llama North, y analizaba las instituciones, cómo las instituciones en países desarrollados funcionan diferente que en países subdesarrollados o economías que están todavía en desarrollo, ¿no? Y ese me llamó mucho la atención porque uno de los puntos importantes que él mencionaba era la institucionalidad, ¿no? Y eso se relaciona a lo que estuvimos hablando sobre la formalidad. O sea, hay instituciones formales e instituciones informales, ¿no? Entonces, lo que pasó en nuestras economías hace muchos años que teníamos, que eran instituciones formales, y se daba el cooperativismo, era que estaban respaldadas por la cuestión formal, ¿no? O sea, había derechos de propiedad de los miembros que se hacían, que se enforzaban, o sea, que se hacían cumplir, ¿no? Desafortunadamente, sobre el tiempo eso fue cambiando, ¿no? Culturalmente, los niveles de corrupción dentro de las organizaciones fueron haciendo vulnerable el cooperativismo. Entonces, al grado que se perdió la confianza. O sea, y eso me pasó, por ejemplo, acá, ¿no? Que llego con hace unos años traté de organizar una cooperativa, todavía está el nombre, pero la cuestión es de que entre las mismas comunidades y culturalmente, los niveles de confianza no son muy altos, ¿no? Necesitas tener una conexión de capital social muy fuerte. Entonces, la alternativa para esto es retomar esas conexiones y desarrollar la parte institucional, la formalidad, las relaciones formales, pero con grupos pequeños, ¿no? O sea, esa es una de las sugerencias que se hacen acá, que han trabajado mucho mejor en el cooperativismo, de que las cooperativas no necesariamente tienen que ser demasiado amplias o grandes con muchos miembros, ¿no? Tiene que haber, sobre todo los puntos importantes en los grupos es que pequeños y que exista la confianza entre los miembros. Y eso es lo que nosotros hemos perdido en nuestras economías locales en México, que existen niveles de que no hay mucha transparencia cómo se manejan los recursos y se pierde la confianza, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, un ejido de producción en México, por ejemplo, ¿no? Que se siguen haciendo las reuniones ejidales, ¿no? Cada mes, pero hay cero confianza entre los miembros, ¿no? O sea, siempre se gestionan recursos a los programas de gobierno, se baja un tractor, que se bajan apoyos, y al último, pero no se consolida nada, y esos recursos terminan siendo obsoletos o se hacen construcciones que no siempre se usan para lo que son, por la falta de esa conexión de capital social, ¿no? O sea, el capital social vendría siendo el recurso principal que habría que desarrollar en nuestra economía. La confianza, la solidaridad y las conexiones entre las personas. Cuando tengamos eso desarrollado, pues vamos a estar hablando de que las economías se van a estar transformando. Y si se sigue habiendo, por ejemplo, falta de transparencia en cómo se usan los recursos y
cómo se dan los procesos de producción, en el sentido de que cómo se distribuyen las ganancias, por ejemplo, de una organización, pues no va a poderse dar. Eso es parte de lo que entendí de ese libro que te comento, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Desarrollar el capital social y desarrollar las instituciones formales que hagan que se cumplan las leyes, ¿no? Correcto. Gracias. ¿Algún otro comentario, compañeros? Doctor, una pregunta. Bajo estos esquemas sustentables, en muchas ocasiones, pues no permite el uso de algunos agroquímicos, de algunas prácticas que de alguna manera pueden propiciar que se tenga una mejor calidad de los productos. Cuando no se usan esos productos, pues las cosechas o el mismo ganado que se maneja de manera diferente, pues su valor a veces en su calidad se demerita y eso impacta también en su calidad. ¿Eso cómo lo manejan? A la hora de la comercialización, cómo manejan esos conceptos? Sí, esto es más conectado a la producción orgánica. El mercado de productos orgánicos acá se ha desarrollado mucho más por esa misma cuestión, ¿no? O sea, existe una creencia social o una manera, lo acepta socialmente la gente, de que existen productos que van a crear efectos secundarios en las personas si provienen de una dudosa procedencia, ¿no? Entonces, hace rato les estaba platicando sobre, bueno, no necesariamente investigaciones, pero ha habido investigaciones ya que han comprobado los efectos secundarios de diferentes productos que se usan en la agricultura convencional. Se producen el producto perfecto, o sea, el color, la estructura, la consistencia, el tamaño que el consumidor quiere, incluso el sabor que quiere. Sin embargo, tiene una consecuencia social y económica y en los recursos naturales, ¿no? Por otro lado, como se ha estado manejando más acá, es que existe, pues, con esto del internet y con las cuestiones de las redes sociales, mucha gente ha estado desarrollando otros niveles de entendimiento sobre por qué seguir productos crecidos de manera natural o productos orgánicos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que va a llevar mucho tiempo, o sea, y si ya existe en la gente el mindset o la forma de pensar de que no existen efectos significativamente drásticos a su salud o a los recursos naturales, o si no los aceptan, pues ahí va a estar los productos convencionales, ¿no? Los productos de los que me estás hablando. Pero eso tiene que darse con el desarrollo colectivo de la sociedad, ¿no? De que los productos orgánicos son regulados para usar fertilizantes específicos o productos específicos para su crecimiento y también te van a proveer la calidad, o sea, lo más cercano a lo que produce el convencional, mas sin embargo son más caros. Ahora la única alternativa para los mercados que no tienen suficientes recursos para comprar en estos mercados especiales sería conectarse con los mercados de agricultura ecológica o productos o mercados o producciones locales donde el producto es pequeño, no está muy desarrollado. Los chiles como este que tengo aquí, mira, este es un chile que no tiene nada de químicos, es completamente natural, pero está chiquito, ¿no? Yo ahorita lo agarré, me lo estoy comiendo a mordidas, ¿no? No tengo miedo de que me pase nada, porque yo sé que es algo que, lejos de perjudicarme, me está ayudando. Entonces, esa conciencia de entender las cosas, por qué producir de esta manera o de la otra, y aceptar los productos como vienen de la naturaleza, eso se va a llevar tiempo. Entonces, pues, entre más pronto empiecen ustedes allá y desarrollen esa
ese colectivismo de entendimiento de que un producto no necesariamente que esté chiquito es malo, pues eso depende ya de cada quien, ¿no? O sea, ustedes tienen que echarle ganas en su área, allá en su región, y los que estamos acá, pues acá, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Quiero hacer un comentario, doctor, a ver, ¿en qué nos puede auxiliar, qué nos puede aconsejar? En términos de ganadería, de ganado bovino, pues es conocido que el estado de Chihuahua, en lo particular, tiene ya muchos años vamos a decir, cumpliendo con los protocolos de exportación a los Estados Unidos de ganado en pie. Sin embargo, en las últimas, vamos a decir, la última década, yo no sé, pues, ahí es donde se fractura, ¿no? Esos principios de cooperativismo. Salió una ley en Estados Unidos, la famosa ley del CUL, o el certificado de origen en la carne, ¿no? Product of México o Product of USA y demás, ¿verdad? Y obviamente esto, al final de cuentas, creo yo, no impactó en el consumidor, pero a nivel de empresarios impactó. Hay ciertas engordas que tienen miedo de meter productos que tienen el origen en México. ¿Qué nos pudiese usted recomendar? ¿Cómo las organizaciones productivas de México que tienen esa posibilidad de exportar, qué pudieran hacer, verdad? Sin necesidad de irse a los organismos legales internacionales, ¿verdad? Algo así a nivel de doméstico pudiese ser, para que hubiera más participación y más apoyo. ¿Cómo la ve? Con su experiencia, ¿qué nos recomendaría? Bueno, te puedo comentar que el mercado de la carne acá tiene un problema grandísimo todavía, ¿no? O sea, acá los mercados de carne se cayeron para el productor. O sea, las corporaciones grandes, pues ellos de alguna manera controlan los mercados, pero los precios al productor se cayeron mucho, sobre todo en las subastas, ¿no? Entonces, y existen otras políticas detrás de todo esto. O sea, no es que se hayan caído, hay intereses económicos mucho más grandes que esto. O sea, está la carne de laboratorio ya, ¿no? Estamos hablando de otros sustitutos, ¿no? Entonces, este es un tema bien complejo que tiene mucha información, ¿no? muchos factores detrás para poder ser analizado, pero acá en Estados Unidos el productor ha estado teniendo problemas para vender su ganado. O sea, si ustedes no pueden enviar ganado para acá, nosotros ya tenemos el problema aquí, ¿no? O sea, como productores, el consumidor sigue recibiendo. O sea, como productores es bien difícil competir, dado que el mercado está controlado de una manera corporativa, ¿no? Entonces, el consumidor sigue recibiendo sus precios altos, mientras los productores pues siguen con precios bajos. Y por otro lado está la introducción de carnes de soya o carnes que son hechas en los laboratorios, ¿no? Entonces, existe, y aparte de los movimientos anti-animal, ¿no? Que también es parte de esto, afecta los mercados al final. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes allá es tendrían que hacer una valoración, ¿no? de los productos que podrían ser exportados para acá, pero acá la cuestión es de que si tienen un análisis industrial del mercado de la carne en México, y si tienen una oferta y demanda balanceada, si tienen excedentes de producción, y nosotros acá en Estados Unidos también tenemos excedentes de producción, no tenemos, pues esa sería ya cuestión de cómo se van a ajustar los cupos, ¿no? Y ya son decisiones muy corporativas que uno no puede, nada más los puede criticar y puede decir, bueno, ¿y por qué mis productores siguen teniendo los $150 por 100 libras, ¿no? En la subasta, ¿no? O 1.7 dólares por libra, que es lo que es verdad, 1.5, ¿no? Dependiendo de los mercados. Entonces, eso es algo que tiene otros factores que hay que considerarlos, hasta qué punto se balancea, ¿no? Las fuerzas económicas. Correcto. Gracias, doctor,
definitivamente hay muchas variables que influyen en esto, ¿verdad? Y la moraleja, pues hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? Sí, señor. Sí, por eso hay que, si ustedes allá no pueden exportar y la población no consume carne de res o consume poco, pues hay que buscar mercados locales, ¿no? Otras maneras porque al final de cuentas es que el productor grande, o sea, allá es otra economía, ¿no? Es otro corporativo diferente al productor pequeño que tiene 500 hectáreas o 200 o que tiene menos de 1000 hectáreas, ¿no? No sé, ese productor que tú me estás hablando deben tener corrales de engorda, no son los feedlots, imagino. Sí, no, pero bueno, al menos aquí en Chihuahua, creo yo que ya se ha homologado mucho, ¿verdad? La organización de los productores ganaderos, igual entra el que tiene 20 vaquitas que el que tiene 2000, ¿verdad? Y ambos están los sistemas de comercialización adecuados para poder tener acceso a los mercados de los Estados Unidos, que aquí se maneja como mercados internacionales, ¿verdad? Por los rumbos que toma, ¿verdad? Una vez que llegan allá y se finalizan, esos animales se van a todo el mundo, esa es la realidad, ¿verdad? Bueno, el detalle también influye en la cuestión de la traceability o la traceabilidad, como dicen, ¿no? O sea, Correcto, porque sí, también acá la cuestión es de que el consumidor ha estado muy estricto en saber de dónde viene el producto. Ahí entra la parte del desarrollo comunitario que les mencioné. La gente prefiere consumir productos locales que productos de otros países o otros estados, ¿no? Correcto. Por eso se requiere que ¿de dónde viene? Made en México o cosas Sí, por el estilo. sí, señor. Sí, Entonces, así es. No, es muy complejo y nada más que como comentario final, recientemente, hace un mes, estuvo la última revisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, precisamente checando los protocolos que se siguen para la trazabilidad del ganado. Y ni hablar, dejaron 30 observaciones que si no se cumplen en el transcurso de 12 meses, la frontera se cierra. Obviamente, pues son situaciones que por la propia organización que se tiene aquí son sencillas de cumplir. Es cuestión nada más de voluntad, ¿verdad? Entonces, pues hay que seguirle trabajando, pero sí es interesante, ¿verdad? De cómo, pues cada vez la globalización, cómo se va integrando todo el mundo, pues provoca que lleguen ciertos protocolos a lugares en donde no nos imaginábamos, ¿verdad? claro. Bien, pues muchas gracias, doctor. No sé si hay algún otro comentario ya para cerrar la plática. Bien, pues por lo visto ya está todo satisfecho, doctor. Pues antes que nada le agradecemos mucho su participación y su apoyo en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en lo particular la Facultad de Zootecnia de nuestro director. Le agradecemos su apoyo y le reiteramos que aquí tiene a sus compañeros, sus amigos y sus paisanos. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Que pasen muy bonita tarde y saludos a todos nuestros participantes. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.